¿Cómo estamos hoy? Terminando la semana y con festivos, ¿verdad? Fabuloso. Ok, Buenas tardes, maestra. buenas tardes. Déjenme compartir. Mm, ahorita que el anfitrión nos autorice compartir, abrimos la presentación. Ujú. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo van con sus diagnósticos? Ay, anfitrión, ¿es tan amable en permitirme compartir? Déjenme ver dónde está el anfitrión. Deje. Estoy mandando un mensaje para que me permitan compartir. Denme un segundo. Válgame. Bueno, sirve que se van uniendo los demás. Llevamos 16. Bienvenida, Navojoa. Me ha encantado esta serie de cursos porque he tenido el honor, la satisfacción de conocer muchísimas colegas, bueno, conocer de alguna manera muchísimas colegas de varios estados de la República. Y eso confirma todavía más que el directivo de enfermería necesita realizar un proceso de acompañamiento con su personal. Nos falta mucho acompañamiento con el personal, mucho trabajo colegiado. No podemos ser mujeres orquesta, no podemos pensar que nosotros vamos a resolverlo todo. Eso definitivamente no es posible porque quien realiza las acciones es el personal operativo que está a nuestro cargo. Entonces, pensar que podemos hacerlo todo es muy complejo. Y lo ideal es que generemos la cultura en nosotras mismas y en el equipo de trabajo de tomar decisiones colegiadas, porque finalmente lo que hagamos nos afecta a todo el personal. Déjenme ver qué está pasando porque no puedo compartir pantalla. Déjenme, ya mandé 5 mensajes. Así que espero que ya me habiliten el compartir pantalla. ¿Terminaron ya sus diagnósticos situacionales y de salud? Insisto, difícilmente vamos a poder elaborar un programa de trabajo, difícilmente vamos a
poder diseñar intervenciones que den en el clavo, es decir, intervenciones que tengan la precisión necesaria para poder mitigar, eliminar, eh, enlentecer una situación si no conocemos bien, si no conocemos a fondo, por una parte la organización, por otra parte los procesos, por otra parte al personal. Necesitamos conocer a fondo al personal y tener una idea muy clara de que la distribución que tenemos es la distribución apropiada de acuerdo a perfiles del personal, es decir, características del personal, de acuerdo a indicadores. Es fundamental. Eso nos permite avanzar en la toma de decisiones. Y la otra parte de esa toma de decisiones tiene que ver con que nos integremos con el personal que está a nuestro cargo. Si bien no es necesario que busquemos ser queridas, aunque todo ser humano quiere ser querido, parte de lo que decía Alan, el residente del que les platiqué, un excelente chico. Todo ser humano requiere o tiene necesidades de ser parte de un grupo, de ser reconocido y de ser querido. Pero tengan en cuenta que la dirección de un servicio, el ser jefe, ya implica situaciones en las que por naturaleza el ser humano es resistente a la autoridad. Y entonces eso tenemos que tener en cuenta, que son cuestiones que se dan por naturaleza. No tiene nada que ver con que seamos nosotros, no es que no nos quieran, es que el hombre por naturaleza tiene resistencia a a la autoridad y por naturaleza busca su zona de confort. También eso es algo totalmente normal en las personas, pero tendríamos que ver la manera en la que pudiéramos convocarlos de tal forma que se pudiera integrar en un esquema de trabajo independientemente de si es de su agrado o no. Estoy, estoy marcando a los anfitriones para ver si ya me dan oportunidad de compartir para empezar, porque tenemos que ir despacio porque tenemos mucha, pero mucha prisa. Y miren, lo bueno es que estamos dando oportunidad a que se conecten más personas. Estamos 21 personas todavía. Denme unos minutitos. Bueno, como les había comentado, hoy vamos a ver lo relativo a la supervisión. No tengo respuesta, algo está pasando. Hola, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, una pregunta. A mí Sí, me causa duda el diagnóstico del cuidado. ¿A partir de qué vamos a partir para hacer un diagnóstico del cuidado y cómo lo vamos a, pues, a manejar en el diagnóstico situacional? de acuerdo. Recuerda que los referentes del cuidado son los resultados que tienes. Por ejemplo, ¿qué resultados has tenido de la evaluación, por ejemplo, de registros clínicos de enfermería? ¿Qué resultados has tenido de los indicadores que aplicamos al personal de enfermería? Esos resultados nos permiten identificar lo que sucede con el cuidado. Una parte del diagnóstico de la calidad del cuidado tiene que ver con indicadores. Si tú tienes insuficiencia de personal que es parte de la estructura, eso ya te está trastocando el cuidado, eso ya te está generando problemas. Tú vas a hacer más que nada el análisis del cuidado y vas a identificar, bueno, los resultados de indicadores no se acercan a los valores de referencia. ¿En qué porcentaje? Tú ahí definirás el porcentaje. Los resultados del cuidado es que estoy teniendo lesiones dérmicas, estoy teniendo
un incremento de lesiones dérmicas o no he logrado disminuir las lesiones dérmicas en la hospitalización del paciente. Recuerden, en la unidad de cuidado crítico es posible que se presenten lesiones dérmicas paralelamente a medicación. Imagínense, medicación, un cuerpo totalmente relajado porque esté inconsciente, no hay actividad muscular. Si no movemos al paciente, actividad muscular provocada, esa presión que ejerce el propio peso del cuerpo va a ser zonas de isquemia. Esas zonas de falta de irrigación son susceptibles de escaras. Entonces, tú determinas todas esas cuestiones y ese es tu diagnóstico del cuidado. La calidad del cuidado tiene varios referentes. Otra cuestión, ¿qué tanto participamos en las infecciones asociadas a la atención en la salud? Cuáles son en las CIAs en las que nosotros participamos. Recuerden que tenemos una serie de escalas para determinar el riesgo. Recuerden que quien principalmente maneja el aislamiento somos nosotros, porque somos las que entramos y salimos de la habitación del paciente. Entonces, ese es otro referente para identificar la calidad del cuidado. Válgame, todavía no puedo compartir. Bueno, nosotros ahorita tenemos una situación en el piso que estamos con el registro de la transfusión sanguínea a través de los hemocots, pero tenemos el problema que la red no detecta la señal, entonces no tenemos un buen registro al hacer el proceso del registro de la transfusión sanguínea. Y obviamente que pues ese es un tema ajeno a nosotros, porque eso abarca el internet, el departamento de sistemas, pero el detalle es que nosotros como enfermería pues quedamos mal, que no estamos llevando a cabo el proceso. Entonces ahí cómo lo podríamos manejar. Mira, definitivamente tienes toda la razón cuando dices que que no puedes accesar al sistema, que no puedes acceder al sistema, pero tienes otra opción, puedes hacer el registro manual. Tienes los elementos necesarios para hacer el registro manual. Incluso cuando hay estos problemas, nosotros a veces tomamos una captura de pantalla y hacemos todo el registro manual. Sé que eso te va a afectar en los indicadores que tienen que ir a nivel central, pero están fuera de tu alcance. Lo que tú puedes hacer es ya, desde el momento en el que empezó a fallar el sistema, inmediatamente, si eres, por ejemplo, jefe de servicio, avisar a tu supervisora y entre las dos elaborar una carta para mandar a la jefe de enfermeras y la jefe de enfermeras tiene que tomar la copia de esa carta y mandar una carta al área administrativa con copia al área de sistemas, para que en ese momento, ustedes ya se deslindan de la responsabilidad del acceso a la plataforma que no es suya. Su competencia va en el registro. En el momento en el que el registro no se puede realizar, es cuestión de otro actor, la gente de sistemas o la gente del área administrativa. No te queda más que informar y llevar el control manual. Si no se puede llevar el control digital, tendrías que hacer el control manual. Ay, déjame dejar un mensaje a ver qué es lo que está pasando, porque esto no es posible. Qué bárbaro. Déjenme escribir también a anfitrión. Porque se supone que ellos están atentos este, de este espacio. Ay, no puede ser. No puede ser. Me da muchísima pena estas cuestiones de que como que tan tarde y no se puede compartir pantalla y son 5:16. Bueno, bueno, pues vamos a volver a marcar. Esto tiene que ver con la calidad.
es muy importante que los procesos y los procedimientos estén atendidos siempre por alguien, siempre, de tal forma en la que no tengamos estas rupturas. Por ejemplo, lo que me estás comentando de falta de acceso en la plataforma, eso tiene que ser una alerta para la dirección, no tanto, o sea, sí conflictúa el departamento de enfermería porque es quien realiza la captura, pero la dirección tiene que estar atenta porque finalmente para los niveles centrales, la máxima autoridad es el responsable de todo lo que sucede en la unidad. Entonces, sí manténganse alarmadas, pero quien tiene que estar alerta es el área directiva, porque no es posible. Y el área administrativa, porque finalmente ustedes han observado que cuando se dan los resultados de indicadores, no tanto nos los dan a nosotros, se los dan al director, se los dan a los subdirectores, se los dan a la jefe de enfermeras. Si nosotros somos, por ejemplo, jefe de servicio, a nosotros no nos citan para el informe de cómo se comportaron los indicadores, se los dan a los directivos. Entonces, si el directivo no se pone las pilas para que en el momento necesario se tengan todos los recursos disponibles para que se realicen los procedimientos, ellos son los que van a tener que poner la cara cuando esto no esté al día. ¿Sí? Nosotros somos muy responsables, por eso nos angustiamos tanto por estas situaciones, pero son responsabilidad de alguien más. Lo mismo les decía, cuando no hay medicamentos, ¿quién prescribe? Prescribe el médico. Entonces el médico tiene que estar en alerta. Yo médico no puedo completar la terapéutica de mis pacientes, lo que a mí corresponde si la institución no me provee de los medicamentos que considero que requiere el paciente. Entonces es corresponsabilidad, pero cuando es por falta de suministro, es responsabilidad del área administrativa. El médico está cumpliendo con estar, con pasar visita y con prescribir, con valorar, con tomar decisiones, pero el área administrativa no está cumpliendo con lo que tendría que cumplir. Entonces, eso de alguna manera nos releva de responsabilidades. Bueno, y ahorita que menciona de una bitácora, se me ocurre ahorita hacer como una bitácora de todas las deficiencias que hay actualmente en el hospital. Porque por decir, ahorita tenemos el problema del Hemocot, tuvimos el problema del desabasto de soluciones y de algunos medicamentos estamos teniendo ahorita. Es que todo eso tiene que estar informado a quien corresponda, porque si no informamos, entonces compartimos la responsabilidad. Si nosotros no tenemos la cantidad de soluciones que necesitamos, nos afecta la administración de medicamentos, nos afecta la hidratación del paciente, nos afecta muchas cuestiones, pero no son exclusivamente de nuestra responsabilidad, de responsabilidad compartida. Lo que tenemos que hacer es informar. Miren, de pronto el personal directivo se molesta mucho, por ejemplo, las jefes de servicio me decían, Luzma, con papeles no vamos a solucionar nada. Yo le decía, tienes razón, ni la supervisión ni la información va a resolver el problema, pero sí te va a quitar problemas a ti, porque tú no eres responsable de eso. Y si tú no informas, te haces corresponsable, porque alguien te va a decir, y me enseña por favor cuándo informó. En el momento en el que no informas, eres corresponsable. En el momento que informas, derivas la responsabilidad a quien le corresponde. A quien le corresponde que tiene que cumplir. ¿Sí? Ok, vamos a empezar a... Gracias. Para servirte, Nelly. Voy a empezar a hablar de la supervisión en lo que nos dan oportunidad de compartir. No sé qué está pasando. No debiera pasarme apenas mucho esta situación. Pero bueno, avancemos. Cuando hablamos de supervisión, estamos hablando de que necesitamos verificar todo aquello que sucede en la unidad y que está a nuestro cargo. Perdón, no, déjenme poner la pantalla. La supervisión generalmente la realizamos por procesos. Cuando nosotros diseñamos un programa de supervisión, en ese programa de supervisión incluimos los subprocesos de enfermería, porque supervisamos cuidado, supervisamos uso, el mejor uso de recursos físicos y materiales,
Supervisamos al personal que tenemos a nuestro cargo, en este caso desde las jefes de servicio hasta el personal operativo. Obviamente la supervisión requiere de procedimientos muy cuidados. Siempre que una supervisora acuda al área operativa a verificar la recepción de equipo rojo, el manejo de los desfibriladores, los controles de medicamento controlado, el uso de medicamentos peligrosos, las acciones AESP de seguridad del paciente. Siempre que vamos a verificar eso, estando a nivel de supervisión, es indispensable que lo hagamos con la jefe de servicio, porque si lo hacemos nosotras solas, estamos relevando a la jefe de servicio de sus funciones y eso no es posible, porque finalmente recuerden la cadena de mando, recuerden las líneas de autoridad. El subordinado inmediato de la jefe de enfermeras es la subjefe de enfermeras. El subordinado inmediato de las subjefes son las jefes de servicio. El subordinado inmediato de las jefes de servicio son las especialistas y las enfermeras generales y auxiliares. Entonces, en esa cadena de mando, nosotros tenemos que trabajar la supervisión. No es viable que, insisto, nosotros hagamos la supervisión de manera independiente porque ¿a quién le van a comentar las observaciones? Las observaciones idealmente no tendrían por qué, o su jefe, la supervisora, no tendría por qué hacerlas directamente al personal, porque por eso hay una jefe de servicio. Claro que va a haber situaciones de riesgo, situaciones en las que es indispensable hacer la observación al personal, pero tienen que ser las menos. ¿Por qué? Porque la jefe de servicio tiene obligación. Ay, déjenme decirle, por favor, que no suceda esto. Ya nos van a dar oportunidad de compartir. Ya, compartir. Me da muchísima pena. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Déjenme cerrar. Ay, Dios mío. Ok. Ya van a ver la pantalla completa. Bueno. Al proceso de supervisión, ustedes le van a poner el porcentaje que consideren y difícilmente vamos a acatar en la semana, por ejemplo, o en el día, el porcentaje que nos estamos proponiendo, porque hay N cosas que suceden. Por ejemplo, lo que nos está contando nuestra colega en relación a que no se puede entrar a la plataforma y entonces tiene que distraer de su plan de actividades eh, tiempo para recopilar la información, hacer un buen escrito, un escrito primero concreto, claro y muy puntual de lo que se requiere para enviarlo al área que corresponde. En este caso, dárselo a su jefe de enfermeras y la jefe de enfermeras que negocie de jefe a jefe, que si esto no es posible, no se va a o no se resuelve de inmediato, no es responsabilidad del departamento de enfermería. ¿Sí? Por tanto, los porcentajes, jefe de enfermeras, subjefe de enfermeras, jefe de servicio, son los que ustedes consideren. Lo que sí es que si el eje del proceder, del actuar, si las funciones sustantivas del personal de enfermería son relativas al cuidado, el cuidado tiene que tener la mayor carga de supervisión. Porque en el momento en el que nos alejamos del cuidado, pasan 1000 cosas. Y si no estamos al tanto, cuidado. ¿Cuál es el fundamento legal del cuidado? Primero, la Ley General de Salud y su reglamento. La Ley Federal del Trabajo, tenemos una NOM 019 de las comisiones de seguridad e higiene, ¿sí? Del 2004, en las que nosotros tenemos que garantizar la seguridad del paciente y la seguridad del personal. Por tanto, supervisamos el cuidado y todo lo que esté en torno al cuidado. Algo que me movía mucho era el manejo de los aislamientos. Tenemos perfectamente clasificadas las tarjetas del tipo de aislamiento, tenemos el procedimiento de aislamiento. El problema estriba en que no se acata, o al menos no en todos los casos, se acatan los procedimientos como deben de estar desarrollados.
Otro aspecto son las normas y procedimientos institucionales. Es fundamental que esas normas y procedimientos institucionales se acaten y el personal que tiene la responsabilidad de supervisión es quien tiene que verificar. Ya les comentaba que a veces el personal dice, es que no tienen por qué andar detrás de mí, es que no andamos detrás de mí. Mi obligación es verificar. Es que ya viste que manejamos muy bien el equipo rojo, de acuerdo, pero en mi cronograma de actividades yo tengo supervisión del equipo rojo en estas fechas, entonces lo voy a supervisar. Es decir, tenemos que acatar normas y procedimientos institucionales porque eso nos permite que todo lo que sucede en el departamento de enfermería esté bajo control. El otro fundamento legal es el profesiograma de la jefe de enfermeras. ¿Cuáles son las responsabilidades, cuáles son las funciones y las responsabilidades de la jefe de enfermeras? El profesiograma de la subjefe. En el instituto no hay una denominación de supervisora. Hay una denominación de subjefe de enfermeras y la subjefe de enfermeras tiene funciones de supervisión. El profesiograma de la jefe de piso o jefe de servicio de enfermería, jefe del servicio de medicina interna, de la UCIN, de la unidad de cuidados intensivos de adultos, pediátrica, del área de pediatría, del área de trasplantes, del área de hemodiálisis, etcétera. La norma oficial mexicana 019, relacionada con la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Porque la supervisión tiene que ver con tener una visión amplia de lo que sucede. Supervisión viene del latín super, arriba, sobre, y visión de la palabra ver. Mirar sobre, examinar en detalle. Es la función directiva que implica observar el proceso de trabajo y a los trabajadores durante su proceder o actuar. De manera que para una buena supervisión es fundamental que yo vea al trabajador en acción. Les comentaba que para supervisar el cuidado, yo primero tomaba los registros clínicos y el personal al principio me lo criticaba mucho y me decía, Luzma, es que ven a ver al paciente, ¿cómo quieres ver papeles? Y yo le decía, es que yo tengo que ver a tu paciente en la hoja de registros clínicos. Y no lo veía. No veía lo mínimo indispensable del paciente. Entonces le decía, si tú tuvieras un problema legal, ya pasó la situación, ya no hay manera de recuperar datos puntuales, fidedignos de la situación, más que con los registros clínicos que tú hayas plasmado. ¿Cómo se va a solventar esa situación si tus registros son pobres? Entonces eso funcionaba muy bien y me servía mucho. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos del supervisor? Primero, una alta calificación profesional. Es muy difícil tener a personal, por ejemplo, una enfermera general. Puede ser muy buena enfermera general, pero requiere entrenarse en otras actividades porque su función era brindar cuidado como generalista, de manera muy general. Pero la supervisión requiere otras habilidades que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Que la persona que haga la supervisión tenga funciones directivas asignadas y autoridad para emitir recomendaciones e incluso para aplicar sanciones administrativas. Y toda la vida ha sido un problema en todas las instituciones, porque la jefe de piso, que es el primer nivel de gestión, es personal de base, es personal sindicalizado. Y en los contratos colectivos hay cosas extrañas, bueno, no extrañas, hay cuestiones que dicen, por ejemplo, que un trabajador de base no puede reportar ante el personal de confianza a otro trabajador de base. Entonces, imagínense, se convierte en una situación compleja el que una jefe de servicio sea sindicalizada y no puede y emita recomendaciones o cuando se requiere establecer sanciones, establezca sanciones administrativas, porque desgraciadamente nuestra cultura pareciera que necesitamos que nos estén llamando la atención para hacer las cosas y generalmente el llamar la atención genera conflicto.
somos poco humildes para reconocer nuestros errores a todos los niveles, desde directivos. He visto directivos que se ponen agresivos con sus autoridades de los niveles centrales, y yo me quedo así como que hasta asustada y digo, bueno, eh, el jefe es jefe y el jefe manda, y el jefe puede llamar la atención, sobre todo cuando tiene los elementos de juicio, cuando tiene la evidencia de que no estamos cumpliendo. Mi abuelita decía, si tiene vergüenza, se calla y baja la cabeza. Pero bueno, eso era muy coloquial y lo decía mi abuelita. Ahorita estamos viviendo un momento en el que estamos teniendo la evidencia de la problemática no resuelta por quien corresponde, y esa persona que corresponde todavía se enoja. Y a mí la verdad me llamaba mucho la atención, y yo decía, qué barbaridad, esta persona no tiene, pues no tiene conciencia de lo que está pasando, no tiene respeto por sí misma. Caray, no cuesta nada reconocer y decir, sí, he incurrido en omisiones, voy a buscar la manera de que no vuelva a suceder. Les decía que un jefe, el último jefe que tuve en servicios en la delegación estatal del IMSS, decía, quien no da resultados da excusas. Y entonces tampoco queremos llegar a generar esa cultura de la excusa, pero esta es una situación complicada. Lo ideal es que desde jefes de piso, jefes de servicio, tendría que ser personal de confianza. En el instituto hay una situación muy bondadosa en la que el personal de confianza conserva sus derechos sindicales, conserva su lugar. Si por alguna circunstancia renuncia a la confianza o se le retira la confianza por alguna omisión grave, regresa a su área de trabajo, al puesto anterior que tenía. Si estaba como especialista, regresa como especialista, que generalmente en los peldaños institucionales, en los peldaños del IMSS, eso sucede. Regresamos a nuestra función anterior, no regresamos a ser enfermeras generales. Si ya estábamos como especialistas, regresamos a la función como especialistas. Volvamos al punto. Es una situación complicada, pero así está. La jefe de servicio tiene funciones que cumplir, y dentro de las funciones están marcar desviaciones y hacer recomendaciones. Si bien no decide aplicar sanciones administrativas por cuestiones sindicales, las sanciones administrativas las tendría que aplicar la subjefe. En este caso, cuando había una situación crítica en los servicios, a quien le correspondía me correspondía y las aplicaba era yo. No buscaba que las jefes de piso generaran sanciones administrativas, porque implicaba cuestión de problema sindical. Y la subjefe no tiene esos conflictos sindicales, es decir, de trabajador con trabajador. Lo que sí tiene es que es sustentar perfectamente por qué está marcando esa desviación. Por eso es tan importante, por eso es fundamental que el supervisor tenga una alta calificación profesional en todos los sentidos, desde el punto de vista profesional hasta el punto de vista comunicacional, porque se da el caso en el que al supervisor se le dificulta elaborar documentos, por ejemplo, para marcar una desviación. Tenemos que utilizar un lenguaje muy concreto, muy pulido, muy claro, muy consistente. Por eso cuando les reviso los documentos que me mandan, reviso todo, incluida la manera de expresarse, porque es fundamental desarrollar habilidades para la documentación, porque tenemos que hacer narraciones de problemáticas. Este caso en el que están ustedes elaborando la carpeta gerencial y en la que están narrando, porque lo ideal no es copiar y pegar, lo ideal es elaborar, describir las problemáticas, identificar problemas, escribir el problema. No es nada más contrato colectivo, sí, pero ¿qué del contrato colectivo? ¿Lo tiene si no se acata? ¿Lo tiene si no se conoce? ¿O qué del contrato colectivo? No es nada más escribir un enunciado, es articular esos procesos de pensamiento, porque nosotros escribimos como pensamos, no hay vuelta de hoja. Yo no puedo escribir diferente
a cómo pienso, porque quien dicta mi manera de escribir y mi manera de hablar es mi proceso de pensamiento. Si yo no tengo un pensamiento ordenado, difícilmente voy a poder describir algo. Y yo no puedo describir lo que no conozco. Eso también fue un punto muy importante que alguna vez me marcaron, alguna vez dije, es que sí lo sé, lo tengo en la punta de la lengua y me dijeron, si no lo puedes describir, no lo sabes. Me cambió la vida. Hay muchas cosas que me han cambiado la vida. Eso fue muy benéfico porque entonces pensé, entonces tengo que desarrollar mis habilidades comunicacionales porque si no lo sé describir, no lo sé. Puedo tenerlo aquí, pero no puedo escribir para qué me sirve aquí. Luego, utilizar métodos y medios de verificación, instructivos, manuales de procedimientos, listas de cotejo, agendas, es decir, referentes que yo ya tenga escritos, previamente escritos, porque las acciones las voy a comparar con esos referentes. Las acciones, los resultados, los voy a comparar con los indicadores de referencia, con los valores de referencia. Por eso tengo que conocer bien los métodos y medios de verificación y los tengo que poder manejar. Probados valores éticos, morales y espirituales. Conducta moral. No puedo esperar de mi personal que tengan una conducta moral, es decir, que no se burlen de algo del paciente si yo lo he hecho alguna vez. El directivo, el personal supervisor tiene que ser ejemplo del personal. Espirituales, no tengo por qué estarles diciendo que crean en Dios o en Vishnu, no, 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 no. No se trata de las cuestiones religiosas, yo respeto muchísimo todas las religiones. La cuestión es que tengo precisamente que mostrar ese respeto. En una ocasión, pasando por uno de los pasillos de hospitalización, empezó a gritar un paciente, pero muy angustiado. No, es que no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero ir, voy a dejar a mi familia. Y el paciente, recordé de qué cama venía, y dije, ese paciente no está grave, ese paciente no está para fallecer. Y entonces entré a la sala y el paciente estaba como un poco aletargado, eh, y estaba escuchando la misa. Y entonces él, en su angustia, en su ansiedad, pensaba que ya estaba muerto y que estaban haciendo la misa porque él ya había muerto. Y entonces eso me impresionó mucho y fui y le dije a mi jefe, ¿sabes qué, Mari? Yo creo que tenemos que prohibir las misas en los pisos. Y me dijo, Luzma, pero te vas a echar un pleitazo de aquellos. ¿Por qué? Y ya le platiqué la situación. Le dije, es que mira, yo entiendo que el personal quiere que se realice ese ritual, el paciente quiere que se realice ese ritual, pero fíjate, tendríamos que darles entrada a todos, porque todos tienen derecho. Y yo he visto que, por ejemplo, hay personas que tienen otro tipo de religión y no les han permitido entrar. Entonces, eso no es justo, eso no es correcto. O buscamos un espacio donde se haga una misa, no escondida, un espacio donde la gente pueda realizar la misa adecuadamente, o se prohíben las misas, no sé, algo hay que hacer. A eso me refiero con lo espiritual, el respeto por las manifestaciones religiosas, pero también el respeto por la gente. Imagínense, esa situación para ese paciente fue terrible. Muchas gracias, Nidia. Entonces, es esa cuestión de valores espirituales que tenga el personal supervisor tiene que ver con el respeto de las creencias de las personas. Expertos en el proceso de trabajo. No es viable que un personal que esté en el nivel de supervisión no conozca los procesos de trabajo. Y me explico, o explico. Cuando el personal dice, jefa, necesito pilas. Ay, pues es que no sé a quién se le tendrían que pedir. Déjenme averiguar a quién se la tenemos que pedir. A ver, si soy personal supervisor, tengo que saberme todo eso, pero rapidito. ¿Cómo incluyo claves en los fondos fijos? ¿Cómo manejo controles?
¿quién tiene el manejo de los recursos? ¿Quién me va a dar esos recursos? No puede ser que ande buscando en último momento cuestiones. Tengo que conocer los procesos de trabajo y los lineamientos administrativos para, para en todo momento, ¿sí? ¿Cómo consigo desinfectantes? ¿Cómo consigo pilas? ¿Cómo consigo consumibles? ¿Cómo puedo lograr que se haga la compra de algo? Porque hay eh, una especie de caja en las unidades donde tenemos para compras de emergencia, pero eso lo maneja el personal administrativo y en la mañana para variar. A veces a los directores, a los subdirectores les dejan recursos para emergencias. No es así en todos los hospitales, pero yo tengo que conocer eso porque no puedo eh, no responder al personal adecuadamente. Conocimientos y técnicas, avances y desafíos en la reforma de salud. Eh, Poco antes de empezar estos cursos de carpeta gerencial, la revisión que había hecho de las actualizaciones de salud me había quedado en 2022. Me llevé una sorpresa tremenda porque lo que conocía que se había actualizado ya en 2022, había reformas y actualizaciones en 2023. Entonces necesitamos estar revisando, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, las leyes en salud, las leyes de profesiones, las leyes de educación, para saber qué se va reformando, para no quedarme con ideas obsoletas que después me metan en problemas. Tiene que conocer de medicina preventiva, cadenas de frío, manejo de favoterápicos, manejo de vacunas y particularmente ahorita que están haciendo verdaderas desgracias, que están generando vacunas que son en realidad terapias génicas. Cuando alguien se mete con el código genético, a mí me súper angustia porque todo lo que se haga con el código genético tiene consecuencias. Recuerden, tiene algunos años, ustedes probablemente son gente muy joven, yo soy una mujer muy vieja, cumplo 70 años en febrero, entonces imagínense, nosotros sabíamos que había una gran parte en ese ADN que nos constituye que no servía para nada. No, es que nada más conocemos los mecanismos de transcripción y teníamos muy conocidas segmentos de ese ADN. Ahora sabemos para qué sirven todos esos segmentos que antes pensábamos que eran ADN basura. Entonces, imagínense, si yo no sé de lo que está sucediendo con esas vacunas en las que se está manipulando el ADN, tengo que estar alerta porque estoy contribuyendo a poner sustancias que pueden alterar el genoma de la gente. ¿Está sucediendo? Por supuesto que está sucediendo. Entonces, yo ahorita prohibí a mi nieta que permitiera la vacunación de mi bisnieta. Me van a jalar las orejas ustedes, yo lo sé, y sobre todo quien trabaje en la salud pública, que no la vacunara contra el virus del papiloma humano por las características de la vacuna, porque ya me la estudié, ¿sí? Porque tampoco es dable decir, ay, no, no te vacunes de la influencia, porque en influenza decimos, ¿verdad? No te vacunes de la influenza porque no sirve. Conozco la realidad, sirve o no sirve, en qué momento me la tengo que aplicar. Es decir, ese es un conocimiento profundo que tengo que tener cuando estoy en los servicios de medicina preventiva. Tengo que conocer de medicina social, y de las determinantes sociales de la salud. Llegan personas de diferentes estratos sociales y esa diferencia entre estratos sociales tiene diferencia en la nutrición, tiene diferencia en las prácticas de salud, tiene diferencia en prácticas como el alcoholismo. El alcohol es la droga más potente y está institucionalizada. Imagínense, ¿sí? Una persona que toma una determinada cantidad de alcohol cada 8 días, es bebedor social, perdón, pero si está consumiendo cantidades que van en incremento y es rutinario, o sea, no se pierde un fin de semana sin tomar, perdón, pero es alcohólico. Es decir,
esas cuestiones que tienen que ver con los determinantes sociales, los tengo que conocer. Elementos de fisiopatología y farmacología. No es dable que el personal de salud, que el personal de enfermería, que el médico diga, que le digamos al médico, ¿qué cree que no hay clindamicina? Oiga, y si le ponemos metronidazol, porque de ese sí tenemos mucho, pues póngale. A ver. Y los espectros son similares. El paciente no tiene daño hepático, daño renal, el paciente, porque acuérdense del metabolismo, el primer paso, que todo lo que metamos al organismo pasa primero por el hígado y el hígado lo degrada. Y en ese proceso de degradación se daña el hígado. Entonces yo tengo que conocer fisiopatología y tengo que conocer farmacología porque estoy supervisando a personal que puede estar incurriendo en ese tipo de prácticas. Me dirán, pero es problema del médico, es problema de los dos, porque a quien le dices al becario, el becario todavía no está titulado. Es decir, son situaciones complejas. Procedimientos y técnica de enfermería, los últimos. Se han modificado mucho las técnicas, se han modificado los procedimientos, tenemos que conocerlos a fondo. Administración de servicios hospitalarios y comunitarios. La administración de un hospital tiene ciertas características y la administración de servicios comunitarios tiene otras características. Es fundamental que las conozca. Si cambio de un hospital a una clínica, cambian muchas cosas. Si cambio de una clínica a un hospital, cambian muchas cosas. Si cambio de servicio, es decir, tengo que conocer a fondo todo lo que sucede, por eso les insisto tanto en su diagnóstico situacional y de salud. ¿Qué más? Tiene que tener conocimientos básicos de docencia e investigación. Como subjefe tengo una publicación de concordancia entre la determinación de la glicemia capilar con tira de contraste visual y glucómetro, porque encontramos cosas rarísimas. Yo veía que el paciente en turno matutino estaba controlado, en turno vespertino ya no estaba controlado y en turno nocturno era un caos. Y era obvio. Y yo decía, pues es que si yo voy a ver, antes trabajábamos por colorimetría, recuerdan, antes de que estuvieran los glucómetros, en ese tiempo está la publicación. Y yo decía, es que si yo voy a ver una tira si voy a comparar la tira reactiva con una escala colorimétrica con una luz artificial, obviamente lo que yo voy a identificar es diferente, así lo veo con luz natural. Entonces, tengo que saber de docencia e investigación y participar en docencia e investigación. Otra cuestión fue que también está publicada es, ¿cuánto tiempo duran estériles los bultos? ¿Cuánto tiempo duran estériles? Si yo meto pinzas en bolsas, en doble bolsa, ¿cuánto tiempo dura estéril? ¿Es viable eso? ¿Se puede hacer para no utilizar la ropa? ¿Es más seguro utilizar bolsas que ropa? Todo eso lo probamos y sacamos conclusiones muy importantes que nos llevaron a reconfigurar los procesos de esterilización en la unidad. Tiene que conocer de relaciones humanas. El humano es muy particular, tiene necesidades muy particulares y tenemos que conocerlas. De pronto es entendible que el personal de enfermería requiera comunicarse y requiera platicar, pero no se la pasen sentadas en los controles. Hay que brindar el cuidado, hay que buscar los momentos en los que puedan socializar de derechos humanos y salud, derechos humanos de las personas a las que se brinda el cuidado, pero derechos humanos también del personal de enfermería y sobre todo relacionados con la salud. Un derecho humano es que un paciente que entre a una unidad hospitalaria no se infecte, no se infecte por nuestra omisión de cuidados. Ese es un derecho humano. De ética y legislación, tiene que conocer de ética y legislación. La omisión de cuidado es punible y hay cosas que hacemos que no son por omisión, a veces son por dolo. Ay, no, ese señor cómo grita, que se espere, que se aguante, o se calla o no le pongo nada. Eso es dolo. ¿Sucede en los hospitales? Por supuesto que sucede. ¿Sí? Entonces, tiene que conocer de ética y legislación porque cuando tenemos problemas, pues no sabemos qué hacer. Y desafortunadamente
todavía no tenemos una gran cantidad de peritos en enfermería, ni se ha crecido la legislación en salud como debiera. No tendría por qué ser CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Por qué médico? ¿Por qué tiene que tener el apellido de médico? ¿Por qué no Comisión Nacional de Arbitraje en Salud? Y ahí entramos todos. Es decir, nos falta crecer todavía en esos aspectos legales. Y luego, conocimientos de gerencia en enfermería, porque por eso llegamos a los servicios así como que eh, de repente no sabemos qué hacer. Normalmente, cuando entramos a un proceso de especialidad, maestría o doctorado en administración, tenemos conocimiento teórico, pero falta contrastar ese conocimiento teórico en los servicios. ¿Sí? Falta poner en marcha cuando hice la especialidad que vamos a hacer el diagnóstico por el modelo de Canduala. Complicadísimo. Yo decía, no, yo amo a Don Abedian. Y no por la lógica de mínimo esfuerzo, sino porque me parecía más concreto, más puntual, estructura, cuestiones duras y blandas, proceso, cómo se dan los procesos, resultado, qué resultados tenemos. Y entonces sí, de todo esto identificamos la problemática, le ponemos nombre y apellido, buscamos causa raíz y entonces buscamos alternativas de solución. Computación, es deseable que se conozca lo básico de software, lo básico de paquetería, Word, Excel, PowerPoint, con eso, que lo sepamos manejar bien, porque estamos asistiendo a una situación compleja en la que, y relacionada con la comunicación digital, en la que se está deshaciendo el idioma, se está modificando. Cuando empezamos, o cuando mis nietas empezaron a usar celulares, y cuando se fue el boom de la mensajería, me mandaban cosas en clave extrañísimas, una X y un 2 y una D, y yo le decía, es que, ¿qué te cuesta escribir? Ay, abuelita, es que así es más rápido, sí, pero no te entiendo porque no está estandarizado ese lenguaje. Entonces, esta proliferación de las técnicas de la información y la comunicación, tenemos que apropiarnos de ellas para poder utilizarlas. ¿Qué más? Aplicación de conocimientos y en cuanto a habilidades y destrezas, aplicación de conocimientos técnicos y administrativos. Aplicación del método de solución de problemas. Hay diferentes métodos de solución de problemas. Uno muy sencillito es el MASP. El MASP viene del Japón, es el método de análisis y solución de problemas. Tiene ocho etapas, 8 elementos. Viene de Japón. Lo primero tengo que identificar, pero además de identificar, observar cómo se comporta ese problema que estoy identificando. Tengo que analizarlo, es decir, partirlo en pedacitos e identificar las diferentes vertientes. Y si puedo tener la visión, la idea de alguien más, por ejemplo, del personal operativo, mejor. Porque para analizarlo necesito identificar las causas raíz. Ya que tengo el análisis con las causas raíz, entonces genero un plan de acción. Ese plan de acción lo llevo a la acción, ¿sí? Y luego verifico que esa acción se dé como la planeamos, y luego estandarizo. Si ese mismo problema se está dando en diferentes áreas, estandariza los procedimientos. Y conclusión, el problema se resolvió, se mitigó solamente, o qué pasó con ese problema. Tengo que concluir, puedo no terminar, puede ser un problema de toda la vida y lo tengo que seguir, ¿sí? Manejando. Comunicación efectiva, pero comunicación efectiva, asertiva. Muchas veces sucede que ante el estrés la gente escucha lo que quiere escuchar, y seguramente les ha pasado que el personal les dice, no, es que no me dijo eso, y uno le dice, pero ¿cómo no? Si te lo dije hasta despacio. No, es que eso no fue lo que oí. Y tiene razón porque su mente estaba en otro lado y oyó otra cosa, y sucede. Entonces tengo que entender que esas cuestiones que se dan me tienen que llevar
a verificar, doy una indicación y le pregunto, ¿quedó clara como dicen los gringos? ¿Me copiaste? ¿Sí? ¿Quedó clara? ¿Quedó entendible? Porque si no hay que dar una explicación más amplia. Inteligencia emocional, que la pasión no desborde la razón. Vamos a tener personal contestatario, gritón, que nos diga mil cosas, pero lo que no sabemos es que la mamá está agonizando, lo que no sabemos es que dejó el hijo enfermo, lo que no sabemos es que no ha comido. Es decir, tengo que averiguar qué pasa con ese personal que es tan reactivo para poder actuar en consecuencia. Si el personal está agitado y yo también grito, pues ¿a dónde vamos a llegar? Ya dicen los chinos, para que haya un choque, necesitan estar dos partes, porque si sucede esto, ¿escucharon ustedes algún sonido? No, porque está uno solo de los elementos. ¿Sí? Capacidad para enseñar, pero enseñar con manzanitas. De pronto, y a mí me sucede con mucha frecuencia, pensamos que todos sabemos más o menos al mismo nivel. Es viable que alguien que tenga el mismo proceso de formación tenga otra idea de las cosas, tenga otra manera de comunicarse y uno tiene que adaptarse a la situación, ¿sí? Capacidad de análisis y síntesis, es decir, capacidad de eh, fragmentar el problema en sus partes y volverlo a juntar. Y a lo mejor no me da lo mismo, ¿sí? Promover el desarrollo del personal y promover el desarrollo personal del trabajador. En un solo individuo coexisten esas dos vertientes. Por una parte, la persona como tal y por otra parte, la persona como trabajadora. Entonces, por una parte, ese crecimiento personal va enfocado a la mejora de la comunicación, a que sea considerada, a que tenga una conducta moral. ¿Lo tengo que trabajar? Sí, me dirán, pero eso se lo tuvieron que enseñar en su casa, pero no se lo enseñaron, ¿sí? O no lo desarrolló, o lo desarrolló, pero está en un momento de crisis. Entonces, bueno, tengo que trabajarlo. Fomentar actitudes positivas desde actitudes positivas. Alguna vez llegué a un banco colérica, muy enojada, y cuando entré pensé, no puedo perder la compostura, porque como decimos, ¿verdad? Podemos perder todo menos el estilo. Y entonces llegué y pregunté, ¿dónde está el gerente? Allá está. Fui con el gerente y llegué y le dije, señor, estoy colérica, estoy verdaderamente colérica, muy enojada, porque mire, está pasando esto y esto. Y eso no es posible porque se supone que ustedes son gente competente, se supone. Y le dije mil cosas. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero de la manera más cortés y más cuidada. Y me resolvieron rapidísimo. Es decir, eh, puedo estar enojada, colérica por algo simple que no haya realizado el personal, pero no gano nada con gritar. Entonces tengo que negociar, conciliar, ejercer liderazgo, porque el jefe tiene la autoridad formal, la autoridad que le da el nombramiento, tiene la autoridad profesional, tiene el título y la cédula profesional de licenciado en enfermería, enfermera clínica, perdón, enfermera general, técnica, auxiliar, o enfermera licenciada en enfermería, enfermería clínica, o especialista en enfermería, o máster en alguna de las áreas del conocimiento, o doctor en alguna de las áreas del conocimiento. Esa es la autoridad profesional. Está respaldada por esos procesos de formación, pero una muy importante es la autoridad moral. Y esa es la más compleja de tener con el personal. La autoridad que hace que ese proceso de formación se note. ¿Sí? Si limpio el baño como maestra. Hasta ahorita tengo el nivel de maestría. Limpio el baño como maestra, ¿sí? Y como enfermera. Identifico y ubico cuál es lo limpio, cuál es lo sucio y cuál es lo de retorno. ¿Sí? Porque no puedo dejar a un lado el conocimiento. El conocimiento es para utilizarlo en todos lados. ¿Sí? ¿Qué otras habilidades?
Capacidad para delegar. ¿Qué voy a delegar? Es el personal supervisor. ¿Qué voy a delegar? La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, una máxima que nunca me olvidé desde mis primeros años. Poseer facilidad de expresión, nada de que me entró el nervio y ya ni le dije nada a mi jefe. Híjole, qué pena me da tu caso, pero te vas a tener que foguear para poder comunicarte con cualquiera, con el jefe de servicio, con el director, con el supervisor de nivel zonal, con el supervisor estatal, con el supervisor nacional, con quien sea, de manera mesurada, muy concreta, sin rollos, sin alabanzas tampoco, porque no es saludable. Ay, Carmen, qué linda. Muchas gracias. Espero te sean útiles. Facilidad de expresión para yo ser, insisto, muy concreta, no rollos. Miren, alguna vez trabajando con las jefes de servicio, una jefe de servicio se ponía a darme 1000 explicaciones. Yo le decía, espérame, es que esto tiene que ser muy concreto, nada más dime sí o no. No, pero mira, es que resulta que yo decía, no es posible. Tenemos que entender que la gente tiene necesidades de hablar. Cuando llegué a San Luis Potosí, yo vengo de la Ciudad de México y vengo de centro médico, salí del centro médico a raíz del sismo del 85 y fue tan grave la situación, tan impactante, que pensé, yo no puedo ser parte del problema, tengo que ser parte de la solución, porque aparte, la Ciudad de México está muy conflictuada. Entonces yo dije, ¿qué gano con quedarme en un lugar tan conflictuado? Vámonos para afuera, a otra cosa, mariposa. Entonces, cuando llegué, yo vi que aquí la gente hablaba mucho. Y yo decía, bueno, pues es característica de la población, entonces tengo que manejar lo que no siempre funciona. De repente se encuentran gente en la calle y le dicen, hola, ¿cómo estás? Quise saludarte, mira, llevo muchísima prisa, pero pensé que no podía irme sin saludarte. Y lo tienen a uno 30 minutos platicándole 1000 cosas. Es decir, eso de llevo prisa no funcionó, pero así es esto y bueno, uno tiene que tener paciencia. Poseer la capacidad de trabajar bajo presión. Eh, si nos toca supervisar servicios críticos, el área de choque en urgencias, la unidad de cuidados intensivos de adultos, la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la unidad de cuidados intensivos neonatales, en nuestros recorridos de supervisión se van a presentar situaciones críticas. Tenemos que conocer bien el área, porque a veces el personal necesita que le pasemos un tubo y de repente la supervisora está así como que, ¿y dónde están los tubos? Perdón, pero no conoces tu servicio. Jefa, páseme un consumible, mire, es uno verde y dice tal y tal. ¿Dónde están los consumibles? No conoces tus servicios. Eso no es posible, porque cuando surge una situación crítica, yo tengo que conocer por lo menos lo básico del servicio, porque los recorridos no es nada más entrar así a ver cómo están. Bien, jefa, ay, qué bueno, tan lindas mis niñas, nos vemos. Eso no es supervisar, ¿sí? Entonces, capacidad de trabajar bajo presión, porque si necesita el apoyo del personal, tengo la obligación de darle el apoyo que requiera. Capacidad de dirigir y cómo mandar, ¿verdad? ¿Cuántas veces mando, explico, cómo explico? Capacidad de escuchar. A veces el personal lo que necesita es ser escuchado. Cuando empecé en la supervisión, el personal no se me acercaba mucho, me veían así como que muy dura. Entonces, una vez una de las enfermeras estaba con los ojos hinchados de llorar, eran como las 9:10 de la mañana y le dije, ¿qué le pasa? Nada. Si de algo sirve que le escuche, yo con mucho gusto le invito un café en la jefatura. Termine sus medicamentos y le invito un cafecito. Tenemos cafecito, yo se lo preparo. Se dio la oportunidad, subió Pili, nunca se me va a olvidar. Subió, le di el cafecito, le dije, tranquilícese, mire, puede ser un problema muy grave, pero pues necesita estar fuerte para poder resolverlo. Platicó el problema, se me hizo un nudo en la garganta, se desahogó y se tomó su cafecito y me dijo, no sabe cómo le agradezco que me haya escuchado. Le dije, y lo que me acaba de comentar, ni lo escuché, no existe. Tenga usted la confianza de lo que usted comentó se queda aquí y pues aquí las paredes no oyen, ya ve que dicen que las paredes no oyen, estas paredes no oyen, ¿qué cree? Entonces, a partir de ahí empezó a desfilar personal, yo no sé qué le contó al personal, pero se me hacía muy grato poder ayudar a mis colegas.
Capacidad de manejo del estrés. Puedo estar muy estresada, puede ser una situación muy estresante, tengo que poder tranquilizarme porque soy ejemplo de mi personal. Capacidad en el manejo de conflictos. Y aquí lo subrayé también porque es doloroso escuchar que de pronto la gente dice, no, es que a mí no me gustan los problemas. Pues a quién le gustan. El conflicto se resuelve cuando se mete en el conflicto. Para resolver un conflicto hay que entrar en el conflicto, hay que identificar cuáles son las causas del conflicto, cuáles son los actores que generan el conflicto, cuáles son las causas raíz que dieron origen a ese conflicto y qué alternativas hay para resolver. Porque eso de estar haciéndose a un lado del conflicto, lo único que hace es perpetuar. Entonces, tengo que poder manejar el conflicto. ¿Sí? Tengo que manejar técnicas de intervención en crisis, me toca. ¿Por qué? Porque soy el supervisor, porque soy la supervisora. Experiencia demostrable en organización comunitaria. No es nada más de decirle a la gente, ay, pero ¿cómo no puedo organizar a su comunidad? Le doy el ejemplo. Voy y organizo una comunidad. Compromiso con el servicio público, particularmente con el servicio público. Ya les decía, yo nunca encontré ninguna diferencia entre un paciente en la iniciativa privada, yo empecé en la iniciativa privada y en las instituciones públicas. Nunca he encontrado ninguna diferencia, ninguna. Y entonces atiendo exactamente igual al paciente privado, tengo muchos pacientes privados, al paciente que me paga y al paciente de la institución pública, porque hago labor social. Y a veces algunas estudiantes todavía me dicen, maestra, venga a ver a mi paciente. Y ahí voy a los hospitales, platico con el personal y voy a ver al paciente. ¿Sí? Compromiso con el servicio público, porque que no se me olvide que soy servidor público. Capacidad de gestión, capacidad de organizar y sobre todo trabajar en equipo. No hay mujeres orquestas, no hay hombre orquesta, no puedo hacerlo todo yo sola porque no va a funcionar del todo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cualidades personales? La calidez. Si no se me da ser muy apapachona con las personas, por lo menos lo indispensable. ¿Sí? Liderazgo. Y recordemos que el liderazgo implica que yo tenga la capacidad que hacer que otras personas hagan algo, hagan eso que yo digo. Pero eso que yo digo tiene que ser razonable, tiene que ser justo, en este caso tiene que ser acorde con los objetivos de la organización y tengo que poder mover a la gente. Eso es fundamental. Honestidad. Si me equivoqué, me equivoqué. Creatividad, inventiva. En una ocasión nos llegaron y me asusté muchísimo. Yo dije, válgame, ¿qué estamos haciendo en las escuelas de enfermería? Y ahí empecé, estaba haciendo docencia y ya empecé a trabajar de manera más cuidada. ¿Sí? Creatividad. Nos llegó un trailero al que le pasó la llanta del tráiler encima del tórax y tenía tronado los dos pulmones y no teníamos sellos de agua en urgencias. Entonces les dije, vamos a hacerlos. El personal se me quedó aterrado y me dijo, jefa, yo no sé cómo se hace un sello de agua. Y yo dije, no puede ser. Entonces fuimos al laboratorio, sacamos matraces, sacamos tubos del quirófano, armamos los sellos de agua y le pusimos los dos sellos de agua al señor. El señor falleció porque estaba muy dañado, ese corazón estaba muy dañado, pero finalmente nosotros resolvimos lo que teníamos que resolver, creatividad. Lo que no tengo, hay manera de elaborar las cosas, pero se requiere conocimiento y cómo hacer un sello de agua es básico. Enséñenselo por favor a su personal, porque cuando no tenemos sellos de agua es la locura. Iniciativa. No voy a estar esperando a que me digan qué hacer. No voy a estar esperando a que me diga el personal, oiga jefa, y ya le avisó a la administración que no tenemos esto. Ay, ahorita voy y les digo. Iniciativa. Disposición al cambio. Si yo, jefe de servicio, quiero quedarme 30 años en el mismo servicio porque no quiero cambiar, ¿cómo espero que mi personal tenga disposición al cambio? Soy el ejemplo. Disposición al cambio. Y el cambio es muy bueno. Evita la ceguera de taller, mantiene las habilidades técnico-instrumentales, mantiene las habilidades comunicacionales. Es decir, yo puedo potenciar mi desarrollo cuando me someto al cambio. El cambio es bueno. Me mete en un poquito de estrés, pero estrés bueno, el estrés que me mantiene alerta, atenta a lo que pasa en mi entorno.
Confianza en sí mismo, ¿sí? Simpatía, no a todos se nos da la simpatía, pero bueno, pues dicen que eso es lo que necesitamos tener. Lo que sí es indispensable es tener empatía, entender al otro. Yo nunca digo eso de que ponte en los zapatos del otro, porque yo digo, primero, pues no me gustaría ponerme en los zapatos del otro. Y después no encuentro sentido en eso, porque el hecho de que yo me ponga los zapatos de mi hermana o de mi cuñado o de un paciente, eso no me dice nada. Yo sé que es figurativo, pero lo ideal es tener empatía, buscar entender antes de ser entendido, ¿sí? Sinceridad, sea sincero. Yo alguna vez le comenté al personal, a mí no me gusta que usted me grite, eh, porque yo no le grito. Entonces, yo creo que tendríamos que estar negociando cómo nos vamos a hablar. ¿Qué le parece? Responsabilidad, asumir la responsabilidad. Nada de que, ay, no, es que la otra jefa, es que el personal, no, 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 no. La responsabilidad se comparte. ¿Sí? La autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Y de lo que pase en mi área de trabajo, soy responsable, porque yo tengo que supervisar y yo tengo que verificar que las cosas estén bien. Discreción, lo que suceda, si le es útil para trabajar con su personal un evento, sea muy discreta, cambie nombres, cambie días, cambie horas, cambie todo lo que pueda para que el personal no sepa de qué se trata. Discreción, imparcialidad, aunque sea contestataria, aunque sea agresiva, si tiene derecho, delo, otórguelo, promuévalo, facilítelo, porque eso es algo muy importante y sobre todo lealtad a su personal. Lealtad entendida como eh, es el personal que está a mi cargo, ha cometido errores, pero lo que tengamos que trabajar, lo vamos a trabajar aquí en cortito. No lo voy a difundir con las demás autoridades. Solidaridad, apóyelas, intégrese. Disciplina, que se nota que es disciplinada. ¿Quiere que el personal porte bien el uniforme? Pórtelo usted. ¿Quiere que el personal vaya bien peinado? Peínese, no ande con la cofia y el cabello, sí, zapatos limpios, es decir, la disciplina, disciplina al escribir, disciplina con mis notas, disciplina con todo lo que tenga que hacer y comprensión fundamental, capacidad de autocrítica, no ser complaciente con uno mismo, porque el juez más duro somos nosotros mismos y no lo podrán negar. Autodominio, de alguna manera ya lo vimos, un léxico adecuado. En la mañana me decía mi bisnieta, abuelita, las niñas con las que estoy son muy groseras. Y le dije, ¿qué pasó? Ya me platicó las situaciones y le dije, bueno, tú te vas a encontrar muchas personas que hablen así, pero tú no eres así, tú eres una dama y tú hablas bien. Nada de, ¿qué güey? Perdón, nada de ese tipo de léxicos o es vulgar, no, un léxico adecuado. Claro que no quiero que hablen como Don Quijote, ¿verdad? ¿Vais caminando, Sancho? Tampoco, pero un léxico adecuado, un léxico cuidado. Autodidacta, manténgase estudiando todo el tiempo, porque hay cosas que no sabemos y que tenemos que estar al día, porque nuestro personal nos va a necesitar como apoyo. Proactividad, autocuidado, cuide su salud. Si sube el personal y va a encontrar en la jefatura papas, refrescos, y no es que tenga pleito con las papas y los refrescos, pero dése cuenta de lo que está comiendo. ¿Sí? Eh, eh, Tiene que cuidarse para, primero para tener un mejor estado de salud, porque si no es realidad lo que sucede en muchos momentos. Somos un ejército de enfermos cuidando a otros enfermos. Eso no es posible. Si lo que yo sé no me sirve para mí, explíquenme para qué me sirve. Por eso me tengo que cuidar. Y equidad, ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos del supervisor? De manera muy general, preparación académica y profesional. En la institución se requiere tener título de licenciatura, tener una especialidad en cualquiera de las áreas de especialidad de enfermería,
Geriatría, quirúrgica, pediatría, oncología, nefrología, cuidado crítico, cualquiera de las especialidades, más por lo menos un diplomado o una especialidad en administración hospitalaria. Eso se requiere para acceder a los puestos de supervisión. Para el área hospitalaria, poseer experiencia administrativa mínimo de 2 años. Si ustedes van a ascender como subjefes, primero tuvieron que haber sido jefes, porque esa situación me encontré en servicios de salud. Había subjefes que nunca habían sido jefes de servicios, más que eran enfermeras generales. Y bueno, me quedaba claro cuando yo revisaba los procesos y cuando observaba cómo se daba cómo eran las características de la supervisión, pues decía, pues es que es personal no formado. ¿Sí? Para el primer nivel de atención, lo mismo. Experiencia administrativa mínimo de 2 años como enfermera hospitalario comunitaria, manejo de paquetes informáticos básicos, haber recibido cursos de supervisión con un mínimo de 40 horas. Esa es la deuda profesional que tenemos que resolver. Trabajar con nuestro personal directivo, reunir 40 horas, 1 hora diaria, 2 horas para la semana, las que ustedes consideren con el departamento de enseñanza, para que el departamento de enseñanza emita la constancia de haber participado en un curso de supervisión mínimo de 40 horas. Indispensable. Y podemos hacerlo. Poseer condición física y mental estable. Porque de otra manera, si no tengo la condición física para los recorridos, voy a querer estar sentada en la jefatura o voy a querer estar sentada en un servicio. Recuerden, mientras más complicado tengamos a nuestro organismo, se nos va a dificultar más hacer los recorridos en los servicios. Tener vigente la autorización para el ejercicio de la profesión de enfermería, cédula profesional. Y lo puse en rojo porque es fundamental. Recuerden que una persona que no se tituló puede pasar 3 años como pasante. A los 3 años de no haberse titulado, cae uno en obsolescencia. Manejo de los principios conceptuales, avances, retos y desafíos de las reformas de la salud, ya lo habíamos dicho. Sí, a veces, Mónica, a veces hay preparación y se requiere ir desarrollando las habilidades de liderazgo. Mira, Mónica, no se desarrollan de un momento a otro, se desarrollan trabajando con personal, trabajando con procesos, trabajando con procedimientos, interactuando con la gente. ¿Sí? Y no es raro que muchas veces la gente no esté de modo para trabajar, pero tenemos que encontrar la manera. ¿Sí? Manejo y conocimiento sobre medicina social, derecho a la salud, lo que ya vimos. Por eso es sorprendente que para acceder a un puesto directivo no haya evaluación, no haya una evaluación de conocimiento de lo básico, lo elemental de la institución y una entrevista para poner en común algunos aspectos. No hay, nada más quieren acceder a la supervisión, les dan el puesto y se acabó. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién sabe? Conocimiento de los instrumentos jurídicos aplicables a la supervisión, en especial los emitidos por la institución y relacionados con la dependencia a supervisar. Les mandé la guía para la supervisión de los servicios de enfermería. Recuérdenme. ¿Quién dice yo? No, maestra, que yo recuerde, no. No lo mandó, maestra. Gracias. No, maestra, no lo mandó. Gracias. Terminando esta presentación, se los mando. Esta parte de esta presentación es de ese documento. Les va a servir de mucho. Es una especie de guía para la supervisión. Quien es jefe de enfermeras o quien es subjefe o supervisora va a poder trabajar el proceso de supervisión con sus jefes de servicio. Ahorita les mando el instrumento. Maestra, Sí. otra cosa, de hecho, le quería comentar que si tiene algún documento o ya establecido de mantenimiento correctivo pues de los equipos. Lo que pasa que pues esto apenas
como está entrando lo que es SINS Bienestar, la transición, y en las supervisiones de mantenimiento preventivo correctivo, pues ya ve que sí se supervisa, y pues aquí en este hospital no se maneja. Si tendrá ya una hoja de dónde basarnos o de referencia a cómo hacerlo, sí Sí, se lo agradecería. Lisa, ¿de qué nivel es el hospital donde trabajas? Segundo nivel. Perfecto. Te voy a mandar el manual bueno, les voy a mandar a todos el manual de organización de unidades de segundo nivel. Ahí viene lo de mantenimiento. Y lo que Ok, corresponde a enfermería es tener una bitácora. Debes de tener todo tu mobiliario, todo el sí, mobiliario y equipos que tienes del servicio en un listado. Y aquí, a un lado de ese listado, eh, puedes poner fecha de solicitud de mantenimiento preventivo, sí. fecha de solicitud de mantenimiento correctivo y fecha de realización. El mantenimiento puede ser predictivo, preventivo o correctivo. ¿Cuál es el predictivo? El predictivo es cuando el personal de mantenimiento va a verificar, porque vamos a suponer un foco que dice de 2000 horas de alguna de las incubadoras o de alguno de los equipos, dice el foco dura 2000 horas y el personal de mantenimiento tiene que hacer el seguimiento. El foco ya cumplió las 2000 horas. Entonces va a verificar mantenimiento predictivo. Si ese foco todavía está viable, se identifica que hay alteraciones porque eso le va a predecir que va a empezar a fallar. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento preventivo. Ya cumplió su tiempo de vigencia. Ese foco es lo más sencillo que se me ocurre. Ya cumplió sus 2000 horas ese foco. Para prevenir fallas en momentos críticos, lo cambio. Mantenimiento preventivo. Y mantenimiento correctivo. El foco no cumplió las 2 horas, cumplió 1600 horas, pero ya tronó. Es decir, no se reventó, no. Es decir, ya se apagó. Lo cambio. Mantenimiento correctivo. Pero lo que nosotros no hacemos el mantenimiento. Lo que tenemos que hacer es tenerle el listado de todo nuestro equipo y solicitar, por ejemplo, las ruedas de la cama, las ruedas de la camilla, las ruedas de las sillas de ruedas. Por favor, pidan a mantenimiento que les quite, se le atoran cabellos, pelusa, mil cosas y luego no podemos ni manejarlas y corremos el riesgo de tirar a un paciente porque el equipo no funciona bien. Solicitemos mantenimiento. Entonces, haz ese listado de todo tu equipo inmobiliario, de todo tu mobiliario y equipo rodante, por ejemplo, los desfibriladores, todo lo que tengas. Me dirás, pero los desfibriladores no los maneja mantenimiento, los maneja el biomédico. Sí, pero tú le vas a pedir a mantenimiento porque mantenimiento está en estrecha relación con el personal del área biomédica. Entonces, ellos se arreglarán, pero tú tienes que tener esa bitácora. Eso es lo que no estamos teniendo. Nosotros no tenemos que estar vigilando los equipos, para eso hay alguien que lo haga, pero yo necesito hacer el seguimiento. Si yo necesito pedir mantenimiento, bueno, sí te lo mando. Viene en el manual de organización de unidades de segundo nivel, vienen las responsabilidades del personal de mantenimiento y obviamente nosotros nada más hacemos los controles y el seguimiento. Sí, Ok, con mucho maestra, gusto. muchas gracias. Entonces, va manual de supervisión y manual de organización de las unidades de segundo nivel. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo vamos a supervisar? La supervisión puede ser directa, presencial o indirecta a través de registros clínicos. Eh, en lo personal hago las dos y empiezo por la indirecta. Me funcionó muy bien. En la indirecta yo tengo que ver el servicio, es decir, yo siempre llego con documentos a ver la bitácora del equipo rojo y la encontraba, como decimos, palomeada. Y yo les preguntaba, ¿abrieron el equipo rojo? No, jefa, tiene como 2 semanas que no lo abrimos. ¿Y por qué está esto palomeado? Ay, porque lo recibimos. A ver, espéreme. ¿Abrió el equipo rojo? No. Y entonces, ¿cómo verificó que esto estaba? Si el equipo rojo estaba cerrado. Y entonces ya se quedaba. Lo único que tiene que hacer es poner el número del candado y se acabó.
en la mañana, en la tarde y en la noche y se acabó. Pero eso lo tenemos que acordar con el personal, porque de otra manera tienen que estar abriéndolo para estar verificando que efectivamente esté todo lo que debe estar. Esa es otra bitácora que tenemos que llevar, la bitácora del equipo rojo. ¿Cuándo se vencen los medicamentos? Tengo que tenerlo donde tengo la bitácora de supervisión de equipo rojo. Ahí tengo que tener las fechas de vencimiento de todos los medicamentos que hay ahí. Y antes de que se venzan, hacer el cambio, hacer la requisición para hacer el cambio de fármacos. Y antes de que se venzan, si esos fármacos son utilizables en la unidad de cuidado crítico, en la unidad de cuidado de choque, pues los mando. Ese día no pido precisamente esos medicamentos. Si tengo una semana, 15 días para que se me venzan, recuerden que tenemos normatividad. Si se me van a vencer, pues los mando al área donde los usen para que no se desperdicie. Ya estamos en la época en la que no podemos desperdiciar nada, 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 nada. ¿Qué otra modalidad hay de supervisión? El personal directivo supervisa de manera directa e indirecta por muestreo, porque no podemos pasar visita, difícilmente pasamos visita a toda el área de hospitalización. A veces estructuramos muy bien nuestro programa de actividades y con nuestros tableros de control y supervisamos el 50% en un momento dado y el otro 50% en otro para tener el 100%, si es que ese es su objetivo. Si no, con un muestreo es más que suficiente, da una buena imagen, pero para tener esa buena imagen tiene que ser aleatorio. Recordemos la investigación. Para que yo tenga una imagen clara de lo que sucede, el muestreo tiene que ser aleatorio. O superviso por procesos. Identifico un proceso, ingreso del paciente y checo un paciente desde urgencias, observación, hospitalización, quirófano, es decir, checo cómo está el proceso. Checo cómo está el proceso de esterilización, por ejemplo, en la utilización de equipo y material estéril en el quirófano y checo la selle. Es decir, procesos. Otra modalidad es el proceso de cuidado, el proceso de recursos materiales, el proceso de talento humano, cómo están mis cuadros de distribución de los servicios, ese es un proceso. El proceso de talento humano lo superviso por procesos, por procedimientos. Clínica de heridas, cómo están los procedimientos, no para modificar el procedimiento, pero sí para darme cuenta qué tantos insumos se están utilizando, cuándo se hacen los procedimientos, si el personal que está adicional al área de cuidado está haciendo notas porque tiene obligación de hacerlas. Quien está en clínica de catéter, asiste a la colocación de un catéter, tiene que hacer su nota de enfermería. La enfermera de la clínica de heridas y estomas tiene que hacer su nota. La enfermera quirúrgica tiene que hacer su nota. No nada más la circulante, la quirúrgica tiene que hacer la nota. Es decir, nos separamos de muchos procedimientos y esto no es posible. O superviso por resultados, indicadores. Y recuerden, la medición no resuelve problemas. ¿Cuáles fueron los resultados del cuidado? ¿Qué resultados tuve en la verificación del manejo de aislamiento? ¿Qué resultados tuve en la verificación de las AEPS, de las AESPs? ¿Qué resultados tuve de la verificación de cómo se comportan las infecciones asociadas a la atención a la salud? Resultados. Y esos resultados me dan la pauta para la gestión de recursos, para volver a hacer una llamada de indicadores de enfermería o para hacer una modificación, una reestructuración, una estandarización en el proceso de cuidado. ¿Cuáles son las responsabilidades de un supervisor? Actualizar el diagnóstico de la unidad. Generalmente, la actualización del diagnóstico se hace entre jefe de enfermera y sus supervisoras. Y generalmente nos asignamos partes de los diagnósticos. Como la supervisora está más cercana de alguna manera de la operación, contribuye con diferentes áreas, es decir, lo hacemos de manera colegiada, ¿sí? Y utiliza el análisis estratégico o utiliza el modelo de Canduala, que les digo que a mí me parece más complicado, por eso yo estoy enamorada de Don Abelia.
Elabora, ejecuta y evalúa el programa de supervisión con agenda mensual y tiene que ser verificable. ¿Por quién? Por la jefe de enfermeras. Sí. Define estrategias para contribuir al logro de metas y aumento de la cobertura de los servicios de salud. Reorganiza sus plazas, verifica el balance de plazas, verifica el balance de descansos. Tienen que coincidir de tal manera que yo pueda tener una buena cobertura durante los 7 días de la semana y no que viernes, sábado, domingo y lunes, poquísimo personal. Martes, miércoles, jueves, muchísimo personal. A ver, ¿de qué se trata? Tiene que haber balance de descansos y por antigüedad. Elaborar, ejecutar y evaluar planes de mejora individuales. El plan de mejora no es un proyecto de mejora. Vamos a ver proyecto de mejora. El plan de mejora es tratar de que las cosas vuelvan a como deben darse. ¿Sí? Tratar de regresar a valores de referencia, tratar de mejorar cómo se dan las cosas porque hay omisiones, hay errores. Esos son los planes de mejora. Participar en la evaluación de los estándares e indicadores de calidad de los servicios. No nada más dárselos a la jefe de servicio y ahí hágalos, recuerden que calculamos cuántos expedientes vamos a ver, revisar, en fin, pero participe con ellas, no los haga solos o no los haga usted sola. En los turnos en los que tenga jefe de servicio, háganlo de manera colaborativa, da mucha riqueza. A las dos les da mucha riqueza. ¿Sí? Asesorar al personal de enfermería, particularmente a su subordinado inmediato, a la jefe de servicio o a la encargada para cuestiones como asignación y distribución del personal, manejo de controles, lo que decíamos de las bitácoras de seguimiento, ¿sí? Las bitácoras de mantenimiento fue en todos los hospitales sucedió, no se mortifique, en todos los hospitales sucedió. Revisar y controlar distribución de turnos, horarios, vacaciones, días libres y otros del personal de enfermería, los cuadros de distribución por servicio. Más allá del cuadro de distribución general, los cuadros de distribución por servicio, para que las cosas sean justas y manéjenlos con sus jefes de servicio. Mantener y aplicar normas disciplinarias y el interés por el trabajo. Que la gente vea que a usted le interesa también lo que sucede en los servicios. Eso también mantiene el interés del personal. Estamos por llegar, ya me pasé 4 minutos. Nos quedamos aquí. Espero que les sea de utilidad. Déjenme dejar de compartir y hay una aportación. Sí, les va a servir de mucho el manual de organización y la guía para la supervisión de los servicios de enfermería. También ahorita se las mando de una vez. ¿Sí? Muchísimas gracias. Es un placer trabajar con ustedes. Nos vemos el lunes. Terminamos rapidito supervisión. No nos falta ya mucho para empezar con lo que sigue, pero necesito que me digan, ¿ya terminaron sus diagnósticos para empezar a entrar a programa de trabajo? Y de programa de trabajo nos vamos con todas las herramientas administrativas. Maestra, yo todavía me falta, ¿cómo se llama? Terminar de organizarlo, pero ya en estos días, se lo envío para que, Perfecto, pues, Lisa. me lo revise. Perfecto, Lisa. Procuren avanzar lo más que puedan. Si deciden enviarlo, bienvenido. Si no, continúen trabajando, tienen la guía y por favor organicen muy bien los segmentos, sean muy organizadas. De tarea, cuando terminemos la carpeta gerencial, les voy a dejar disfrutar un libro precioso de Edgar Morin, se llama La mente bien ordenada. Les va a servir muchísimo, ¿sí? Porque, bueno, yo también tuve que ordenarla en un momento dado. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. No te preocupes, Laura, despacio porque llevamos prisa, Maestra, pero el sigue lunes trabajando. es festivo, ¿vamos a tener clase? Sí, 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 precioso, sí ok, vamos a tener clase. Yo muy no, bien. yo no tengo festivos. Es que no sirve, o díganme si no quieren No, la sí, clase, porque pues sí, sí, sería sí, una está clase bien. menos. No, no, sí está bien. Profesora,
Dígame. No, que sí, sí la necesitamos. Sí, 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 para mantener el ritmo de trabajo sí la necesitamos. Entonces sí vamos a tener clase el lunes. Muchísimas gracias. Descansen. Igualmente, hasta el lunes. Hasta el lunes Gracias, maestra, hasta el lunes. para servirles. Excelente noche. Nos vemos, Nidia. Es Salcero García. Terapia Adiós, maestra. Que estén bien. a la 479, MPP. Ajá, esa fue la camisa que me diera, bueno, que me dieron.